Hola, hoy vamos a ver los sistemas de representación desde cero. Hemos estado trabajando con ejercicios de selectividad y cosas así bastante avanzadas, y a veces ocurre que gente que incluso ya se maneja más o menos con los sistemas de representación, resulta que no tiene claro por qué existen diferentes sistemas y para qué. Aquí tenéis una clasificación. Pero bueno, esto es lo que vamos a desarrollar precisamente. Es decir, esto no está, todos esos sistemas que hay no están ahí para fastidiarnos, sino precisamente todo lo contrario, están para ayudarnos, están para hacer las cosas más fáciles y cada uno nos servirá para unas cosas y otro, o sea, cada uno tendrá sus funciones, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, si acaso, para empezar a ver esto, primero voy a contar una anécdota. Estaba yo una vez haciendo pintura de paisaje en un pueblecito, un pueblecito típico con sus calles así un poco más o menos que van cambiando, ¿no? Tenían diferentes puntos de fuga, la perspectiva. Bueno, aquí había una puerta, por ejemplo, ¿no? Esa puerta encima tenía un balcón, ¿no? Con un enrejado así, esto iba así. Bueno, he hecho esto muy chapucerillo por la rapidez de lo que estamos haciendo, pero bueno, el caso es que normalmente cuando uno está pintando en el exterior, siempre hay gente dando la lata, gente que opina y que dice cosas, y en este caso en concreto eran unos niños, los típicos niños. Era verano, estaban desocupados, jugando en la calle, y había uno en concreto que estaba todo el rato diciendo lo mismo. Uy, eso está mal. Uy, ¿por qué pinta eso tan raro? Si eso no es así. Claro, a mí me tenía un poquito harto ya, y entonces lo que hice fue darle papel y digo, hala, pinta tú y ya me dices cómo es, ¿eh? Bueno, entonces el chaval se puso a pintar, pero no se cayó, claro está. El chaval se puso a pintar y seguía relatando, era un poco charlador. Entonces él decía, es que mire, vamos a ver, en esa acera está la puerta de mi casa. Esa es mi casa y yo me la conozco bien, Entonces, claro, el chaval pintó la puerta ortogonal, perfectamente perpendicular, las jambas y el dintel, ¿no? Y su balcón arriba, claro está, dice, ahí esa es el dormitorio de mis padres, que da al balcón. Y claro, el balcón estaba así perfectamente. Dice, y al lado está la puerta de mi amigo Manolito, que también era una puerta perpendicular, ¿no? Con respecto a la calle y en ángulo recto. Y dice, y enfrente, en la acera de enfrente, claro está, para hacer la acera de enfrente, pues se fue enfrente, dio la vuelta a todo el sistema, ¿no? Enfrente está la puerta donde vive mi amigo Juanito, y la ventana de arriba, que ahí es el cuarto de... etcétera, etcétera, etcétera. Y así fue siguiendo hasta donde le dio el papel para seguir el pueblo. Es decir, y claro, esto se dice con respecto a una visión, digamos, o sea, a una representación visual del pueblo, pues resulta que esto parece que está mal, pero en realidad el chaval me estaba dando una lección muy interesante, porque estaba haciendo un dibujo en diédrica y además con cambio de plano, es decir, con representación en varios sentidos, y luego abatimiento en fin, que estaba haciendo un problema muy interesante, resolviendo un problema muy interesante. Entonces aquí tenemos, como quien dice, los dos grandes grupos de sistemas que hay. Hay dos grandes grupos, que es la cónica y los sistemas cilíndricos. La perspectiva cónica o el sistema cónico, como queramos llamarlo, y los sistemas cilíndricos. En los sistemas cilíndricos, fijaros lo que ocurre. Hay unos elementos que prácticamente, o sea, que son inevitables en cualquier sistema, ¿no?, de representación. Porque en los sistemas de representación siempre tenemos el mismo problema. La realidad ocupa tres dimensiones, y al hacer
cualquier tipo de representación de esas tres dimensiones en el papel, en el plano, en dos dimensiones, ¿qué pasa? Que aquí o una dimensión se pierde, o se deforman las tres, o tiene que ocurrir algo para que esas tres quepan en dos, o se transformen en dos, ¿no? Entonces, cada sistema lo resuelve de una manera. En la cónica, ¿qué pasa? Que los objetos se van deformando, ¿no? Es decir, aquí no hay ángulos rectos, esta puerta es más pequeña que esta, cuando Manolito perfectamente sabía que la de su amigo eran las dos puertas iguales, ¿no? Y aquí, sin embargo, esta es más pequeña, por eso me decía que estaba mal. Claro, está mal. Entonces, pero claro, ¿qué pasa? Que nos da una visión más normal, ¿no? Más normal a lo que es nuestro ojo, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que ocurre? El centro de proyección en los cilíndricos está en el infinito. Es como si dijéramos que lo ve Dios, ¿no? Entonces, los rayos de proyección, por lo tanto, van paralelos entre sí. Es decir, que si tenemos aquí una pelota, su proyección será un cilindro. Si tenemos un cilindro, su proyección será una circunferencia. Aquí también es una circunferencia, pero ¿qué es lo que pasa? Daros cuenta, ya ha cambiado incluso la dimensión frontal, o sea, la altura, por ejemplo, aquí se hace más pequeña, y si la pelota la tuviéramos más lejos, su proyección sería más pequeña todavía, ¿no? Aquí, sin embargo, no, puede estar a 500 metros, o a 2000, o en el infinito, metro más, metro menos, y sin embargo la pelota será exactamente igual la dimensión de altura y la de anchura. Esa es la gran diferencia entre los dos grupos de sistemas, entre lo que hacía el niño y lo que estaba haciendo yo. Bien, aquí tenemos, bueno, dentro de la cónica, algunos meten también la cónica frontal oblicua, pero en fin, en realidad eso es lo mismo. Es decir, que donde hay más variedades en los cilíndricos, que son los que nos resuelven más cosas. Fijaros, en los cilíndricos tenemos un gran grupo, que son los ortogonales. En los ortogonales, ¿qué es lo que ocurre? Pues que es lo que vemos aquí, ¿no? Que los rayos de proyección van perpendiculares al plano de proyección. Y aquí tendríamos el caso famoso de la diédrica, que es la madre de todos los sistemas de representación. Es decir, el que domina la diédrica, cualquier otro sistema lo resuelve sin ninguna dificultad. Por eso damos tanto la lata con la diédrica, los profesores de dibujo técnico. Entonces, en la diédrica, ¿qué ocurre? Diédrica, precisamente ya lo está diciendo el nombre, son dos edros, o sea, dos planos. Diédrica quiere decir dos planos. Edro es plano. Dos, ¿no? Bien, en la diédrica, ¿qué ocurre? Que si tenemos la famosa pelota, que estamos representando, y tenemos un plano de proyección, tenemos una representación de esa pelota que será una circunferencia, ¿no? Eso está claro, ¿no? Pero claro, esa representación de un círculo podría corresponder también a un cilindro. Es decir, que si nosotros tenemos una forma cilíndrica, la estaríamos viendo ahí también como si fuese un círculo, ¿no? Estaríamos proyectándola como una circunferencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coloca otro plano de proyección perpendicular al primero, y sobre ese plano de proyección tendremos una representación en la cual estaremos viendo, o sea, aquí estamos viendo dos dimensiones, ¿no? Altura y anchura, ¿no? Y aquí estaremos viendo también la anchura, ¿no? Y la profundidad o la longitud, o lo que queramos. Es decir, que esta viene así, ¿no? Estamos viendo un rectángulo que corresponde a las medidas de longitud y de anchura. Y teniendo estas dos representaciones, estas dos imágenes, podemos deducir cómo es el objeto. Es decir, esto es lo típico, esto lo habréis visto en muchísimas situaciones, ¿no? Por ejemplo, si tenemos este camioncito,
este camioncito, a la hora de representarlo en diédrica, pues con esta única proyección, con esta única, lo que sería el alzado, ¿no? No nos hacemos una idea de cómo es el camión, ¿no? Vamos a verlo, ¿no? Voy a hacerlo más, a una escala menor, ¿no? Es decir, tendríamos esto, sería así, 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 por aquí esto, los puntitos estos, aquí la rueda, ¿eh? Y esto viene por aquí así, aquí la otra rueda, ¿eh? Y aquí el chisme este, ¿no? Vale. Ah, bueno, y la ventanita, ¿eh? Vale. Es decir, viendo esto, nos hacemos una idea, ya, o sea, lo podemos reconocer como un camión, ¿no? Pero claro, nos haría falta otra vista en la cual lo vemos justo desde arriba, en una proyección también ortogonal, cilíndrica, ¿eh? Y entonces al verlo desde arriba se tienen que corresponder, ¿no?, las imágenes, ¿no? Al verlo desde arriba estaremos viendo que esto se corresponde con esto, o sea, es decir, aquí estamos viendo la profundidad, ¿no? Estamos viendo esto, este se corresponde con este. De las ruedas, aunque sabemos que son circulares, aquí estaremos viendo como rectángulos, ¿no? Lo que sobresalga de esto viene por aquí. Aquí estaremos viendo, por aquí viene la ventanita esta que está enfrente. E incluso, aunque diédricas son básicamente dos planos, y con dos planos resolvemos casi todos los problemas, muchas veces se utiliza también un tercer plano, o un cuarto, quinto, los que hagan falta en realidad, ¿eh? Y no siempre en posiciones ortogonales. Incluso si el objeto tiene alguna inclinación, podemos utilizar un plano inclinado para que la proyección sea ortogonal con respecto a ese plano inclinado, ¿eh? Pero en fin, así para que nos hagamos una idea, para este camioncito visto de frente, lo estaríamos viendo aquí, se correspondría con esto. Esto es que aquí se hace el angulito ese. En fin, aquí estamos viendo el camión justo de frente, ¿no? Esta altura será la misma, ¿no? Por aquí vendrá esto, aquí, etcétera, 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 ¿no? Os hacéis una idea, no hace falta que detalle mucho, ¿no? Es decir, que aquí, ¿cuál es la ventaja de la diédrica? Pues eso, que aunque yo esto lo haya reducido, supongamos que lo he reducido 3 veces, esto sería una escala 1-3, ¿no? Y entonces yo aquí puedo poner dimensiones reales. Estos son los típicos dibujos de planta, alzado y perfil, o perfiles, ¿no?, en el cual luego se acota, ¿no? Y entonces yo puedo decir que la distancia entre ejes, por ejemplo, ¿no?, pues la distancia entre ejes, esto sería punto, línea, tal, la distancia entre ejes puedo medirla, poner sus cotas, ¿no?, y decir que son, pues no sé lo que medirá esto, pero vamos a suponer que son 100 milímetros, ¿no? Pues ya está, y a altura tanto, y por aquí tanto, esto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, puedo tener medidas exactas, y eso me facilita mucho las cosas. Bueno, para que no sean muy pesados los vídeos, vamos a dejarlo aquí, y el próximo día continuamos con las ortogonales. Nos hemos quedado en la diédrica, y vamos a ver asonométrica, sistema acotado, y los oblicuos, que vuelve a repetirse las asonométricas. Parece mucho, pero si lo vamos explicando poquito a poco, con claridad, no es tan pesado. Nos vemos en el siguiente capítulo.